Muy buenos días. Continuamos con la segunda sesión. Vamos a dar inicio y quiero que sepan que las lecciones presentadas son material del Dr. Moshe Feldenkrais y formadores del método. Este material pertenece a la Asociación Mexicana del Método Feldenkrais. Estas lecciones no son para uso comercial. El método Feldenkrais no reemplaza tratamiento médico o psiquiátrico. El día de hoy estamos muy contentas porque la maestra Cielo Liz Pordomingo, que es cantante, compositora, amante del arte y maestra Feldenkrais, va a dar la clase de hoy. Les digo que realmente dense una pasadita por Spotify, escuchen su producción material porque es un verdadero placer. Muchísimas gracias, maestra Cielo. Te cedo la palabra para que nos des tu clase. Hola, Mari Carmen, muchas gracias. Les cuento, bueno, bienvenidos todos. Eh, Les cuento que mientras se van incorporando a la sesión, como bien dijo Mari Carmen, yo me dedico al arte, soy un amante del arte y llegué al método de una manera particular por algunos problemas físicos que me estaban estorbando en mi profesión y muchas cosas. Y algo fascinante que descubrí del método es que además de sentirme mejor, además de tener una relación mucho más agradable con mi cuerpo, también fue súper interesante lo que pasó con la creatividad. Todo el proceso que hice con el entrenamiento de Feldenkrais y que continúo estudiando y aprendiendo, eh, tuvo un efecto muy interesante. Esto de quitar tensiones en el cuerpo que no me ayudaban para nada, me ayudó muchísimo a explotar la creatividad, como que algo se soltó y esto fue muy interesante. eh, Aparte de todo lo que ya sabemos, ¿no? Muy bien, ahora sí, ya estoy en tiempo. Bienvenidos nuevamente a los que se están incorporando. Me gustaría comentarles algunas cosas para quienes es la primera vez que hacen Felden o no han tenido la oportunidad de practicar el método con anterioridad. Es que hay algunas pautas esenciales que hacen que una ATM sea mucho más agradable y que son propias del método. Una es que hagan los movimientos con lentitud, que se tomen su tiempo para hacer los movimientos y que nunca hagan el movimiento en toda su extensión, que no lleguen a los límites y que siempre busquen que estar cómodas, ¿sí? Estar en una situación agradable. Esa es una de las pautas más esenciales del método. Otra es que tomen pausas. Yo las voy a ir guiando en la clase y les voy a indicar algunas pausas que están dentro de la ATM, pero ustedes pueden tomar pausas siempre que lo necesiten. Otra de las cosas esenciales es que eviten el dolor y llegar a los límites. Entonces, como esto es una clase también por Zoom, es súper interesante que ustedes se estén escuchando permanentemente. Muy bien, dicho esto, me gustaría que comiencen de pie, si es posible, parados al costado del tapete, sobre el suelo. Para esta clase van a necesitar un tapete o una frazadita que tengan para poder estar recostadas sobre el piso y luego, como van a trabajar de costado, van a necesitar un cojín o una almohada para que la puedan poner en la cabeza y que la columna quede más o menos alineada. Si ustedes no tienen almohada, es probable que la cabeza se les vaya para abajo y ya esta relación del cuello no va a ser la más agradable para permanecer de costado. Muy bien, estando ahí paradas, parados, observen cómo se apoyan los pies en el suelo.
¿Dónde está su horizonte? ¿Qué sensaciones aparecen en el cuerpo estando ahí de pie? Ahora con un movimiento suave, por favor, giren un poquito con el torso hacia la derecha. Mantengan los pies en la misma posición y giren hacia la derecha y un poquito atrás y regresen. Vean cómo es este movimiento. Una vez más, giren un poquito hacia la derecha, puede ser un poco atrás y fíjense hasta dónde llega ese rango de movimiento en este momento. Y regresen al centro. Luego hagan el mismo movimiento hacia la izquierda. Suave. Fíjense cómo es este giro del cuerpo. Un par de veces hacia la izquierda y regresen al centro. Y noten hasta dónde llega su mirada cuando están girando. Regresen al centro, detengan el movimiento y ahora con suavidad y lentitud vayan a sus tapetes para recostarse boca arriba. Y perciban cuál es la sensación que aparece estando en esa configuración. ¿Qué sensaciones aparecen en toda su espalda? Y hagan un recorrido con la percepción desde los pies, notando cómo se apoyan los talones, y noten hacia dónde apuntan los dedos de los pies, si apuntan hacia el techo o están un poco inclinados, cómo su cuerpo decide estar en este momento. Continúen la observación, suban por las piernas. Fíjense que detrás de las rodillas se forma un pequeño arco que es natural. Fíjense cómo sienten ese arco que está por detrás de la rodilla, donde en lo general no apoya la pierna. Sigan subiendo y fíjense en la parte que en general sí apoya, que es la zona de los isquiotibiales. Perciban cómo es el apoyo ahí, por detrás del fémur, de los fémures, y continúen con la percepción por la pelvis. Esta estructura que es bastante amplia. ¿Cómo se apoya la pelvis en el suelo? Continúen con la percepción de la zona de la cintura. Ahí también se arma un arco natural de la propia columna. Y observen qué amplitud tiene ese arco que se arma en la zona de la cintura. Continúen con la observación y vayan hacia la zona de los omóplatos, la parte más alta de la espalda. Observen cómo se apoyan los omóplatos.
Observen si se apoya parte cerca de los hombros también, o qué distancia queda más o menos en un hombro y en el otro del suelo. Luego continúen hacia la cabeza, pasando por el cuello. Ahí también van a notar que hay otro arco, que es el arco cervical. Y vayan a la cabeza y noten cómo se apoya la cabeza. Si se apoya una superficie pequeña o se apoya una superficie mediana o una superficie más amplia. ¿Qué notan? ¿Qué les dice su cuerpo hoy? Ahora con un movimiento lento, por favor, inclinen su cabeza un poco hacia la derecha, ruédenla como si fuera una pelota, un poco hacia la derecha, movimiento suave, regresen al centro y luego ruédenla un poco hacia la izquierda. Y fíjense cómo es este movimiento, perciban, vayan de un lado al otro un par de veces y noten cómo cambian los apoyos de la cabeza. La próxima es que lleguen hacia el techo con la nariz, que estén con la cabeza en una línea media, detengan el movimiento y perciban allí cómo está su cara. ¿Qué sensaciones tienen en la cara? ¿Cómo está su cara del lado derecho y cómo está su cara del lado izquierdo? ¿Qué sensaciones hay en las mejillas, en la mandíbula? Ahora lentamente flexionen una pierna primero, luego la otra para apoyar las plantas de los pies en el suelo. Y gírense sobre su costado izquierdo. Gírense para apoyarse sobre su costado izquierdo. Extiendan ambos brazos al frente y coloquen las piernas más o menos en un ángulo recto, como si estuvieran sentados. Noten si los pies están más o menos a la altura de las rodillas y no cerca de la pelvis. Ahora, si tienen a la mano una almohadita y sienten que es necesario colocarla en la cabeza, háganlo. Si no, pueden colocar el brazo izquierdo por debajo de la cabeza, pero preferentemente mantengan las manos al frente juntas porque vamos a trabajar con eso. Entonces sería más agradable que tengan una almohadita en la cabeza. Estando en esa configuración, lleven el brazo derecho extendido, llévenlo hacia el techo como dibujando un arco. Realicen ese movimiento, llévenlo hacia el techo y regresen lentamente. Movimiento agradable. Y fíjense cómo es este recorrido. Realicen ese movimiento un par de veces. Lento, vayan con el brazo. Regresen. La siguiente vez acompañen el movimiento con la cabeza y con los ojos. Acompañen el brazo con la cabeza y con los ojos. Y en la medida que hacen este movimiento, vayan ampliándolo. Y una vez que lleguen al techo, pueden ir un poquito más hacia atrás, con la cabeza y con el brazo. Vayan ampliándolo poco a poco.
No vayan al límite directamente. Observen qué pasa con el pecho y las costillas cuando hacen este movimiento. La siguiente vez que estén los dos brazos al frente, detengan el movimiento y descansen. Ahí de costado si es posible. Busquen una posición de las manos para que puedan descansar a gusto. Pueden poner el brazo derecho al costado, apoyado en la pelvis, en la cadera, si es necesario, o los pueden mantener al frente. La siguiente vez realicen el mismo movimiento, el arco del brazo, acompañando la cabeza y la mirada, y fíjense cuán amplio es el movimiento ahora, y lleguen hasta donde sea cómodo. Amplíen el movimiento y lleguen hasta donde les resulte cómodo. Y regresen. Siempre perciban que no vayan más allá del límite y que no sientan ningún tipo de dolor o molestia. La siguiente vez que lleguen con ambos brazos al frente, tomen una pequeña pausa. Observen si hay alguna sensación que aparece. Ahora realicen el mismo movimiento, pero lleguen con el brazo, la cabeza y los ojos hacia el techo y detengan el movimiento ahí, con el brazo apuntando hacia el techo. La cabeza y los ojos miran hacia el techo también. Los ojos los pueden mantener cerrados o los pueden dejar abiertos como gusten. Estando ahí, levanten un poco más el brazo como si quisieran alcanzar algo que esté en el techo. Es un movimiento pequeño. Extiendan un poquito más su brazo como si quisieran alcanzar algo y regresen. Hagan un par de veces ese movimiento y noten cómo se desliza el omóplato derecho en la espalda cuando extienden un poquito más el brazo. Una vez que hagan esa extensión un par de veces, regresen con el brazo hacia el frente y tomen una pausa. Las pausas son esenciales para que el sistema pueda ir incorporando el aprendizaje. Si hacemos movimientos muy seguidos y rápidos, es probable que el sistema no alcance a percibir cada detalle del movimiento. Ahora, para el siguiente movimiento, les voy a pedir por favor que primero imaginen, no lo hagan, háganlo en su imaginación. Y el siguiente movimiento se los voy a describir para que lo imaginen, es que lleven nuevamente su brazo en arco hacia el techo. Cuando lleguen al techo, lo alarguen un poquito más como hicieron antes, haciendo el movimiento del omóplato, al mismo tiempo que giran un poquito el brazo, como si quisieran enroscar un foco que está en el techo, o algo parecido, como si quisieran enroscar o dar unos pequeños giros hacia un lado y hacia el otro de un foco en el techo. Es un movimiento muy pequeño, imagínenlo. Y una vez que lo tengan claro, háganlo. Lleven el brazo hacia el techo y una vez que acompañando con la cabeza y la mirada, y una vez que esté ahí,
extiendan un poquito más el brazo mientras lo rotan hacia adentro y hacia afuera y regresan. Van y vienen con una pequeña rotación del brazo completo. Observen qué pasa con el omóplato cuando realizan ese movimiento. ¿Desde dónde va todo ese movimiento del brazo? La siguiente vez que regresen con el omóplato, por favor, bajen el brazo, vayan nuevamente hacia el frente con ambos brazos, tomen una pequeña pausa y ahora realicen el mismo movimiento de referencia que hicieron al principio, que es ir con el brazo, con el brazo, la cabeza y los ojos hacia el techo y un poquito atrás hasta donde lleguen y regresen y vean cómo es el movimiento ahora. Este es un movimiento de referencia que vamos a realizar en diferentes partes de la clase. La próxima vez que lleguen al frente con ambos brazos, tomen un descanso completo sobre su espalda. Perciban qué sensaciones aparecen ahí. ¿Hay alguna diferencia en los apoyos de la espalda que al principio? Observen cómo sienten su cara. ¿Hay alguna diferencia entre todo su lado derecho de la cara y todo su lado izquierdo? Ahora, por favor, flexionen lentamente primero una pierna y luego la otra, con suavidad. Inclínense hacia un costado, el que sea de su preferencia, para primero sentarse. Y luego lentamente ponerse de pie. Si es posible para ustedes, estén de pie fuera del tapete para que puedan sentir el piso. Y observen qué sensaciones aparecen ahora. ¿Hay alguna diferencia entre los apoyos del pie derecho y los apoyos del pie izquierdo? Y caminen un poco en el espacio que tengan, observando qué sensación aparece al caminar. Si hay alguna diferencia después de hacer estos movimientos con un solo lado del cuerpo. En Feldenkrais, a veces en las ATM se trabaja con un lado del cuerpo para que puedan los alumnos notar algunas diferencias. Detengan el caminar cuando estén cerca de su tapete
y lentamente regresen a acostarse sobre su espalda. Ahora nuevamente flexionen una pierna primero, luego la otra y gírense para quedarse sobre su costado derecho. Ahora el otro lado. Y extiendan, misma configuración, extiendan ambos brazos al frente y pongan las piernas más o menos en un ángulo recto. Y lentamente realicen el movimiento de referencia, que es llevar el brazo en arco junto con la cabeza y los ojos hacia el techo, ir un poquito hacia atrás y regresar. De este lado vayan poco a poco ampliando el movimiento. No hagan el rango completo desde el principio. Escúchense y vean cómo es este movimiento de este lado. La siguiente vez que lleguen con ambos brazos al frente, detengan el movimiento. Ahora nuevamente lleven el brazo en arco hacia el techo y detengan cuando esté el brazo hacia el techo, junto con la cabeza y los ojos. Y estando ahí, extiendan un poco más el brazo, como si quisieran alcanzar algo que está en el techo, y regresen. Fíjense si este movimiento de solamente extender un poquito, mantengan el brazo siempre en orientación hacia el techo, orientado hacia el techo, y extienden un poquito más el brazo, solo se mueve el omóplato que se desliza sobre las costillas y regresen. Este movimiento es muy pequeño. Ahora observen si cuando hacen esta extensión el brazo da brinquitos, si el hombro da brinquitos. Si sienten eso, háganlo más chiquito y más lento. Y fíjense de qué manera se desliza el omóplato atrás, sobre las costillas. La siguiente vez regresen a la posición inicial y lleven el brazo nuevamente hacia el frente. Tomen una pausa. Busquen de qué manera esa pausa es agradable para ustedes. Si necesitan cambiar la configuración de los brazos, lo pueden hacer y luego regresan. Pueden poner el brazo a un costado del cuerpo, apoyado sobre la cadera. Ahora realicen el mismo movimiento de llevar el brazo en arco hacia el techo, acompañen con la cabeza y con los ojos, deténganlo al brazo hacia el techo, permanezcan en esa configuración y desde ahí extiendan un poco más el brazo al momento que lo rotan, como si estuvieran enroscando un foco y regresan. Enroscan y desenroscan.
Al mismo momento que extienden el brazo se levanta un poquito más, se desliza el omóplato y rota y regresa. Fíjense cómo es este movimiento desde este lugar, o sea, en el otro lado. Nota cómo te sentís cuando estás haciendo este movimiento. Y no olvides tomar pausas cuando lo necesites. Ahora regresen con el brazo hacia el frente y tomen una pequeña pausa. Perciban. ¿Hay alguna sensación? ¿Hay algún eco del movimiento que acaban de hacer? ¿Es más agradable, es más fácil de este lado que del otro? ¿O no? Ahora lleven nuevamente el brazo hacia el techo, junto con la cabeza y los ojos, y una vez que lleguen con el brazo hacia el techo, ahí, flexiónenlo y pónganlo en una posición como de Superman, pose de Superman o de jarrón. Y en vez de apoyar en la cadera, lo apoyan sobre la cadera. Y en vez de apoyar la palma de la mano, apoyen el dorso de la mano. En vez de apoyar la palma de la mano, apoyen el dorso. Están todos muy guapos en esa posición. Estando ahí, lleven solamente los ojos, sin mover la cabeza, lleven los ojos hacia el frente, lento y despacio, y regresen con los ojos hacia el techo. Fíjense qué pasa si dibujan un pequeño arco con los ojos nada más. Los ojos van como si quisieran mirar al piso por enfrente de ustedes y regresan con la mirada al techo. Fíjense si sus ojos van por un camino que es todo lisito o tienen un montón de brinquitos en el camino. Traten de ser amables con el movimiento de sus ojos y no los lleven al límite. Hagan un pequeño arco. La siguiente vez que lleguen con sus ojos a mirar al techo, extiendan nuevamente el brazo hacia el techo y regresen con todo junto. El brazo, la cabeza y los ojos. Tomen una pequeña pausa para escucharse. Ahora, el siguiente movimiento primero se lo imaginan, ¿sí? No lo hagan, imagínenselo. Que van a hacer el movimiento que están haciendo, continúan con el brazo, un arco hacia el techo, acompaña la cabeza, van un poquito hacia atrás, luego detienen el brazo, regresa la cabeza con los ojos hacia el frente. Y luego cuando vuelven con la cabeza hacia el techo, el brazo baja. Esto sería un movimiento contrario. Cuando la cabeza va hacia el techo, el brazo baja. Y cuando el brazo sube hacia el techo, la cabeza y la mirada van hacia el frente. Imagínense este movimiento. Y una vez que lo tengan claro, háganlo. ¿Cómo es ir en sentido contrario? La cabeza y los ojos hacia un lado y el brazo hacia el otro. Háganlo un par de veces y luego regresen con todo junto a hacer el movimiento con la cabeza, el brazo y los ojos en la misma dirección y vean si hay alguna diferencia.
Tomen pequeñas pausas entre un movimiento y el otro para que puedan percibir qué es lo que realmente está pasando en estos movimientos tan simples, pero tan profundos. Y la siguiente vez realicen el movimiento de referencia y vean si el movimiento es más amplio ahora. Llevando brazo, cabeza y ojos juntos hacia arriba y atrás y regresando. Cuando lleguen nuevamente hacia el frente, tomen un descanso completo sobre su espalda. Lento, tómense su tiempo para girar. Hay algo muy interesante en el método Feldenkrais que lo distingue un poco de otras disciplinas, que tiene que ver con buscar siempre una sensación agradable en los movimientos. Porque cuando el sistema nervioso detecta algún dolor o una posición del cuerpo incómoda, generalmente suele defenderse y ahí en ese estado de defensa del sistema nervioso de sentir dolor o incomodidad, no se produce el aprendizaje de una manera más orgánica. Entonces, esto es muy lindo que tiene que ver con el método, que es buscar siempre una configuración cómoda, agradable, para facilitar el aprendizaje y la profundidad en el aprendizaje. Ahora, con suavidad y también flexionando una pierna primero y luego la otra, gírense sobre su costado izquierdo. Misma configuración, las piernas más o menos en un ángulo recto, las manos extendidas al frente, los brazos. Y ahora, con el brazo derecho y la mano la van a llevar hacia la cabeza para apoyar el brazo en la coronilla, alrededor de la cabeza, como si quisieran hacer una vincha o una diadema alrededor de la parte más alta de la cabeza, de la coronilla. Y la mano derecha, en este caso porque están hacia el costado izquierdo, les va a quedar cerca de la oreja izquierda que está apoyada en el cojín o almohadita. Una vez que tengan el brazo derecho rodeando la cabeza, hagan el movimiento de, con ayuda del brazo, levantar un poco la cabeza del piso y regresar. Y vean cómo es este movimiento. Suave. Primero es pequeño el movimiento. Apenas el inicio del movimiento. Prueben que el codo esté apuntando hacia el techo mientras realizan este movimiento. Y levanten la cabeza un poquito y regrésenla con ayuda del brazo. La siguiente vez que lleguen a apoyar la cabeza, tomen una pequeña pausa. Pueden bajar el brazo si lo necesitan.
Y estando ahí, para el siguiente movimiento, recuerden que cuando están de costado, si sienten que la posición de la cabeza es un poco no tan agradable, recuerden usar la almohadita para estar de costado, porque a veces puede molestar un poquito el hombro que está en el piso. Entonces usar una almohada, y si no tienen una almohada a la mano, pueden poner una frazadita doblada. Sí, busquen esa sensación agradable. Ahora, la siguiente vez, no lo hagan todavía el movimiento. Primero imagínenlo. Van a hacer el mismo movimiento que acaban de hacer, de levantar la cabeza con la mano, pero esta vez van a pensar en las costillas. ¿Qué pasa con las costillas que están apoyadas en el piso? ¿Y qué pasa con las costillas que están hacia el techo, las que están del lado de arriba? Entonces imaginen qué sucede ahí cuando hacen el movimiento de levantar la cabeza. Una vez que lo tengan claro en su imaginación, hagan el movimiento. Lleven el brazo derecho por arriba de la cabeza, bordeando la coronilla, llevando la palma de la mano hacia la oreja izquierda, el codo apuntando al techo, y hagan ese movimiento de levantar la cabeza, pero esta vez pensando en las costillas. ¿Qué sucede con las costillas del lado izquierdo, las que están apoyadas en el suelo? ¿Se apoyan más cuando levantan la cabeza? ¿Qué sucede con las costillas del lado derecho, que son las que quedan en el aire? ¿Se acercan entre sí cuando hacen el movimiento? Hagan el movimiento observando cómo las costillas del lado izquierdo se separan cuando levantan la cabeza y las costillas del lado derecho se juntan cuando levantan la cabeza. La siguiente vez que lleguen al piso, tomen una pausa, por favor. Descansen en la configuración que les sea agradable. Y observen qué sensaciones aparecen ahí. Ahora, la siguiente vez, les voy a pedir primero que se imaginen, no sé si han visto alguna vez algún músico tocar un bandoneón o un acordeón, de esos acordeones que tienen fuelle también, o el bandoneón con su fuelle, y traten de imaginarse cómo es el movimiento del fuelle, cómo se abre cuando toma aire el instrumento y cómo se cierra cuando está emitiendo el sonido, y piensen en ese fuelle como si fueran sus propias costillas. Y ahora con esta imagen vuelvan a tomar la cabeza por la coronilla y realicen el movimiento nuevamente pensando en eso, en que podría su tórax ser un bandoneón o un acordeón y que las costillas son ese fuelle, que por un lado se alejan las costillas, por el otro lado se acercan. Y observen cómo es el movimiento ahora, que va desde las costillas y desde la pelvis. Fíjense cómo la pelvis de su lado izquierdo se apoya un poco más cuando levantan la cabeza. Y cómo el resto del cuerpo puede colaborar para que este movimiento sea más agradable. Y ahora, la siguiente vez, acompañen este movimiento con la respiración.
Fíjense, ¿qué les resulta más agradable? ¿Inspirar cuando levantan la cabeza y soltar el aire cuando regresan? ¿O soltar el aire cuando levantan la cabeza e inspirar cuando regresan? Prueben las opciones y vean qué es más agradable. Pero no hagan tanto, no se cansen. Tomen algunas pausas entre un movimiento y el otro para que puedan percibir qué es lo que está pasando en todo el tórax. Si está bien para ustedes, realicen el movimiento un par de veces más y si no, tomen una pausa completa sobre su espalda. Observen cómo está su respiración ahora. ¿Notan alguna diferencia entre todo su lado derecho y todo su lado izquierdo? ¿Hay alguna parte del cuerpo que sienten que les dice, "Ah, creo que hice mucho, creo que hice muy grande el movimiento"? Si sienten que hay alguna parte del cuerpo que les dice, ay, espérate, estoy un poco más cansado, hagan los movimientos más lentos y más pequeños. La siguiente vez que se muevan, ¿no? Ahora nuevamente vayan sobre el otro costado, el costado derecho en este caso. Fíjense si requieren almohada para estar de costado. Cuando están boca arriba, en general, no se usa almohada o se usa algo muy, muy delgadito. Vayan checando porque cuando va transcurriendo la clase a veces necesitan menos altura en la cabeza. Entonces, fíjense si necesitan menos altura o capaz a esta altura de la clase, capaz no necesiten la almohada. Fíjense qué les resulta más agradable. Muy bien, ahora pongan el brazo izquierdo por encima de la coronilla, con la mano izquierda cerca de la oreja derecha que está sobre la almohada o sobre el tapete. Estando en esa configuración, primero hagan el movimiento muy chiquito, levanten la cabeza junto con el brazo. Acompañen con el brazo el movimiento de la cabeza. Levantan y regresan. Primero un movimiento chiquito. Vayan percibiendo cómo es de este lado, poco a poco. Y hagan varias veces el movimiento lento y conforme lo van haciendo, van ampliándolo muy de a poquito. Ahora, la siguiente vez, lleven su atención a las costillas. Ahora son las costillas derechas las que están apoyadas en el suelo. Y observen cómo las costillas derechas se apoyan más y la pelvis del lado derecho se apoya más cuando levantan la cabeza. Cómo se separan las costillas entre sí y cómo las costillas del lado izquierdo, en este caso, se acercan cuando levantan la cabeza. Esto se llama flexión lateral. Fíjense qué sensación aparece y vayan ampliando poquito a poquito el movimiento.
Traten de no jalar el cuello. Si sienten que hacen mucha fuerza con el brazo y el cuello se jala un poco, háganlo más chico e impulsen el movimiento desde las costillas y desde la pelvis. La siguiente vez que lleguen al piso con la cabeza, tomen un descanso completo, esta vez boca arriba. Y perciban todo su cuerpo ahora. ¿Cómo están los puntos de apoyo de toda la espalda? Y fíjate, lleva tu atención a la cara, a las mejillas. Y fíjate si hay alguna sensación diferente ahí. Nota cómo está tu respiración. Ahora que sabes que tenés un montón de costillas y que se pueden mover un montón también. ¿Qué pasa con la respiración? ¿Tiene más amplitud? Ahora lentamente roda tu cabeza hacia un lado y hacia el otro como hiciste al principio. Y fíjate cómo es ese movimiento ahora. Nota cómo son los puntos de apoyo de la cabeza ahora. Sé amable con el movimiento de tu cabeza. El cuello es una zona muy delicada, pero a la vez que tiene mucha movilidad. Y a veces, por el tipo de vida que llevamos, abusamos del movimiento del cuello. Y hay que tratarlo con más delicadeza. Cuando llegues al centro, es decir, con tu nariz mirando al techo, detén el movimiento. Y ahora nota cómo está la orientación de tus pies. Si hay alguna diferencia con el principio de la clase. Si los dedos de un pie y del otro están orientados más hacia el techo que antes, o están igual, o están más abiertos. Ahora, a tu propio tiempo y con la lentitud que necesitas para realmente sentirte, flexiona una pierna primero, luego flexionas la otra paso por paso para percibir y te vas a inclinar hacia un costado, el de tu preferencia, para con mucha suavidad sentarte primero. Tomar una o dos respiraciones estando ahí sentado y luego ponerte de pie a tu propio ritmo.
Estando de pie, si es posible fuera del tapete, si es posible para vos, si tienen frío o así, quédense en el tapete. Obsérvense, estando ahí de pie. Perciban cómo son los puntos de apoyo de los pies. Y fíjate dónde está tu horizonte. Y ahora manteniendo los pies en ese lugar que los tenés, gira con tu cuerpo un poco hacia la derecha y atrás. Y fíjate hasta dónde va el movimiento ahora y regresa. Y luego lentamente gira hacia el otro lado. Y fíjate cómo sentís tu cuerpo en este giro. Ahora, después de haber realizado estos movimientos de todo tu tórax, de tus brazos, de tus omóplatos. Cuando llegues al centro nuevamente, detén el movimiento y caminen por su espacio para integrar toda la información. Espero que haya sido de su agrado esta clase. Hemos terminado por esta sesión. Sigue el día y con clases muy bonitas. Espero que la hayan disfrutado y sobre todo que se hayan cuidado y no hayan hecho movimientos de más.